Si alguno ve a su hermano comete un pecado de lo que no lleva a la muerte, que pida por él y obtendrá la vida. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a meditar la primera lectura y parte del Evangelio, día 11 de enero 2025. Hoy tenemos una buena receta. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? ¿Con qué fin? Que solo a Él tenemos que pedir. Bienvenidos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escuchan nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve a su hermano comete un pecado de lo que no lleva a la muerte, que pida por él y él le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por eso no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo, Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a ídolos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 149 lo repetimos: el Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo en la reunión litúrgica. Proclámenlo en su Creador y Rey, en el Señor. Alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor y su nombre, que hayas danzas, alábenlo con arpa, tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo de sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya. El pueblo que habita en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que viven en tierra de sombra y una luz resplandeció. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 22-30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos.
acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: mira, maestro, que aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan: nadie puede apropiarse nada sino le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar se alegra mucho al oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo vengo a menos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué versículo del último. Dice: así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo vengo a menos. Qué testimonio de Juan. A pesar de que Juan inició los primeros sacramentos del bautismo para el perdón de los pecados, sumergiendo supuestamente en un río, porque dice que hay en abundantes agua. Pero la gente le fueron a decir, los discípulos le fueron a decir que cómo era posible el que le daba testimonio, ahora él estaba bautizando más, acudía más gente. Pero ¿qué dijo Juan? Déjalo. Todo lo que le ha dado del cielo le pertenece, por supuesto. Pero él les dijo claro: ¿se acuerdan de que yo les dije claro que yo no soy el Mesías? Sí. Ahora dice aquí, él será menos. Qué experiencia más grande cuando uno llega a conocer la palabra del Señor. Cuando el Señor ha tocado su corazón y conoce el plan de Dios para cada vida, seguramente se pone muy contento al escuchar. Pero me llama mucho la atención donde dice aquí: en una boda, el que tiene la novia es el novio, por supuesto. ¿Quién es el más importante de una boda? De una boda son los que están casando, porque si no, no existe ni una fiesta. ¿Y quién es el que está más feliz? Es la novia, porque es amada por el novio. Y eso nos trae un mensaje a nosotros. ¿Quién es nuestro novio? El Señor, porque dice: yo amo la iglesia, y la iglesia es la congregación. Ahí en Efesios 5:22 nos dice algo muy parecido a cómo ama al Señor a su iglesia, como una novia que la limpia, que la cuida. Y eso es lo que lo veo así como de mucha riqueza para nuestra fe, que nosotros debemos hacer el amigo del novio, porque nos gusta escuchar cuando nos diga: muchas gracias que hayas venido, y de dónde te pongo que no te ponga el sol, porque es muy agradecido. Sí. Ahora bien, miremos un poquito lo que nos dice en la primera lectura. La primera lectura nos trae un mensaje de grandes categorías de fe, o una fe bastante profundo, bastante fuerte, sólido, para poder llegar a los pies del Maestro y decirle: yo quiero pedirte algo. Hoy me sucedió algo a mí, pues, por ejemplo, para quitarle el sueño.
había conocido una persona muy buena, con las personas que saben de negocios y tiene negocio, y yo he conocido por mucho tiempo. Y ahora que resulta que tiene un puesto público muy alto. Y lo saludé y le dije, con usted quería yo hablarle. Y le puse mis peticiones, ¿verdad? Y me sentí muy alegre por verlo a él hasta allá arriba. Porque hay que ser agradecido y hay que también felicitar al que puede. Y me da mucho gusto al plantearle mis palabras, porque fue una persona muy atento a lo que yo dije. Que cumpliera, eso es otra cosa. Y por eso dice Juan, es necesario que yo crezca, que Él suba. Pero eso es algo mucho más allá a los pensamientos de la iglesia del Señor, o al encuentro o la presencia de Jesús. A mí me llamaba mucho la atención el día del Evangelio que decía ayer. Cuando aquel leproso llegó, que tanta necesidad que tenía. ¿Y qué dijo? Maestro, Señor, si quieres, puede curarme. No le fue a imponer algo que, por favor, usted me tiene que curar porque tú eres el Señor. Por favor, yo quiero que tú me sanes porque tú eres el... No. Él le dijo, si quieres, cúrame. ¿Qué dijo el Señor? Sí quiero. Y ahora, la primera lectura nos dice también, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. ¿Sí? Si nosotros llegamos con aquella fuerza, con aquella fe, con seguridad que le pedimos al Señor, Él nos escucha. Claro que sí. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer. Qué felicidad hay cuando poseemos algo, pero yo creo que felicidad tenemos sin pedir, Él nos da. Por ejemplo, hoy usted está escuchando el mensaje, que tiene un buen oído para escuchar. ¿No será que es un gran regalo del Señor, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que ustedes y yo podemos escuchar el Evangelio y vamos a escudriñar conforme de su voluntad? Pero nos dice también aquí, si alguno ve a su hermano comete un pecado de lo que no lleva a la muerte, que pida por él y obtendrá la vida. Aquí es algo muy profundo, pero mire, me quedan 3 minutos para poder platicar sobre este mensaje del capítulo, ¿qué? Del capítulo 17 por ahí. Hay pecados que no llevan a la muerte. Sí, hay pecados que no llevan a la muerte. Pero dice aquí, sí, todo es pecado, toda mala acción es pecado. Pero hay pecado que no lleva a la muerte. Hace unos años yo platicaba con mi amigo y le decía yo sobre el pecado. Y si yo cometo el pecado ahora y me muero, ¿qué pasa? Le digo yo a la persona, al infierno. Pero ¿qué pecado podría haber cometido? Por ejemplo, que yo la empujé y se cayó, y que si murió la persona o se golpeó, y qué mala acción que haya hecho. ¿Y será que me voy al infierno? Sí te vas al infierno, decía él. Y yo me quedé pensando y le digo, estás en el error. La Escritura no dice eso. Y ahora que tenemos este tema donde dice, hay pecado, toda mala acción es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Cuando vemos algo de esta forma, yo creo que la iglesia nos tiene a nosotros como una segunda opción. Porque primero la salvación, de ir al cielo directo, pero creo que es algo imposible. Hay una cita bíblica en Apocalipsis donde dice, nadie entrará en el reino de los cielos si tiene alguna manchita de pecado. Tiene que purificarse para poder alcanzar. Entonces aquí la iglesia nos presenta a nosotros como madre, como magisterio,
y como forman las Sagradas Escrituras, sí hay un espacio o hay un lugar donde nosotros podemos purificar y que los que están vivos pueden interceder o puede hacer peticiones para que el pecado pueda ya alcanzar la misericordia. Eso le llamamos la doctrina del purgatorio. Hay mucha profundidad que hablar. Por eso, cuando dice aquí, hay pecado que no lleva a la muerte, pero pide por él y obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no lleva a la muerte. O sea que hay pecado que no lleva a la muerte. Es un pecado que sí se puede encontrar soluciones y se pagará. Y por eso encontramos en San Mateo capítulo 5, versículo 25, nos da un dato también la importancia de la doctrina del purgatorio. Se trata, dice, capítulo 25, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O preferís que te entregas al juez y el juez a los guardias y que te encierrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta hayas pagado hasta el último centavo. ¿Cómo será esto, verdad? Hay que poner de acuerdo con mi adversario para que no lleve al juez. Este es el pecado que se puede pedir, que se puede pedir peticiones para poner la petición a Dios, lo que no llega más allá. Pero si ya llegó y ya llegó la muerte, pero que ya hayas encerrado, o sea, ya no estás con la familia, ya estás en el cementerio, ¿qué pasa? Sí se puede orar, hacer peticiones para que puede pagar el último centavo y saldar de ahí. Pero dice San Juan, pero que hay pecado, dice que nos dice aquí. Por eso, no digo que se pide, pero dice, porque hay pecado que sí lleva a la muerte. Por eso ese no digo que se pida. Hay pecado que ya no se puede obtener soluciones. Por ejemplo, aquel que está suicidando, aquel que está cometiendo un pecado grave, aquel que se sube al poste y se vaya a la orilla de un barranco y se tira. Eso sí posiblemente no habrá vida. O posiblemente en un momento se haya arrepentido, porque esta es la misericordia de Dios. Eso no podemos llegar. Pero lo que sí podemos entender, que si nos ponemos de acuerdo y que si nos llevó al alguacil, o sea, terminamos nuestro pecado, terminamos nuestra vida real en el mundo y ya me llevaron al juez, tendré que ir encarcelado, tengo que pagar allí un tiempo y tendré que pagar el último centavo. Aquí hay mucho que profundizar, pero el tiempo se nos fue. Que el Señor les bendiga. Dios es bueno y Él nos perdona. Su misericordia es eterna. Amén.